Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros una gran bendición el poder entrar a la intimidad de su hogar. Y para ello yo le voy a invitar a que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos seamos bendecidos a través de su bendita palabra. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, venimos a la dulce presencia tuya. Nos acercamos al trono de tu gracia, dándote gracias. Gracias, Señor, porque en todo tiempo y en todo momento tenemos tantas cosas por qué agradecerte. Y hoy yo vengo agradecida contigo, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder entrar a la intimidad de cada uno de los hogares a los cuales bendecimos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre, Padre, para que todos juntos, a través de tu bendita palabra, todos seamos edificados y seamos instruidos y capacitados a través de tu palabra, Señor. Hoy venimos, Señor, a suplicarte que tú bendigas cada uno de los hogares, Señor. En ese nombre precioso que es sobre todo nombre, le damos gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es para nosotros una gran bendición el poder entrar a la intimidad de su casa, creyendo que hasta el día de hoy Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y igualmente con los hermanos que nos miran a través de estos medios. Dios ha sido muy bueno, a los cuales nosotros bendecimos en esta preciosa mañana, esperando que el Señor nos siga hablando, nos siga capacitando y nos siga instruyendo a través de su bendita palabra, porque eso es lo que nosotros necesitamos, ser instruidos en este tiempo, ser capacitados, porque a través de la instrucción nosotros vamos a ser sumamente bendecidos, ¿verdad? Hoy le damos gracias a usted por esa oportunidad que nos concede de poder entrar a su hogar y a su casa. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, mis amados hermanos, por este privilegio tan hermoso que nos concede de poder estar delante de su presencia. Recordando que hoy es un día de oración, es un día de intercesión, amén, es un día de aprendizaje. No nos cansamos de aprender la palabra del Señor, de escudriñar esta palabra tan bendita donde está la vida eterna. Esta noche quisiéramos acercarnos a Dios con todo el corazón, o esta mañana, dependiendo del lugar donde usted nos vea, o esta tarde, dependiendo el lugar donde usted esté conectado con nosotros, o hasta donde nuestra voz pueda estar llegando. La importancia de nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y vemos en el Antiguo Testamento, vemos algunos ejemplos, Chiqui, muy importantes, muy interesantes, que son para nosotros una alerta, como el pueblo de Israel con facilidad se alejaba de Dios y era atraído muchas veces por la idolatría. Sin embargo, no solamente por idolatría, sino también era influenciado por espíritus. Por ejemplo, cuando Elías se dispone a restaurar el altar caído del pueblo de Israel, recordemos que había una potestad activa y esta era Jezabel, ¿verdad? Habían 400 profetas de Baal, 440 creo yo profetas de Jezabel, había un promedio de 840, un promedio más o menos de profetas, que si su líder máximo era Jezabel, bueno, ella enseñaba, dice la palabra del Señor, doctrina profunda de Satanás, y que Dios le reprenda en esta mañana, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, también el apóstol Pablo le dice a la iglesia, en el libro de Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ponga atención a esto. No es contra lucha ni carne, sino que es contra entidades espirituales. Pero hay una versión que dice que nosotros nos estamos enfrentando a maestros especialistas en guerra espiritual. Entonces vemos de qué manera la iglesia es atacada, es afectada, es estorbada por situaciones espirituales. Hemos platicado en alguna ocasión, se encuentran
de viaje se encuentran dos personas que van en el mismo, lo voy a poner de esta forma, en el mismo bus, ¿verdad? Pero ambos van vestidos de negro, casualmente se encuentran, se conocen, se saludan y le dice, oye, ¿usted a dónde va? ¿Usted también va al ayuno? Sí, le dice, yo voy a la convención, ¿verdad? Pero él no sabía a dónde iba esta persona. Lo que sucede es que había una convención de ministros del Señor y él iba en ayuno también y le dice, ¿usted va a comer? No, le dice, voy en ayuno. Yo también, le dijo, ¿verdad? Y resulta que también el otro iba a otra convención, pero no de hijos de Dios, sino de enemigos espirituales, ¿verdad? Al servicio de las tinieblas. Entonces, mis amados hermanos, si las esferas espirituales, en el caso de las tinieblas, ellos viven en una constante sometimiento a sus enseñanzas, ¿por qué nosotros los hijos de Dios no hemos de estar alertas, no hemos de estar dispuestos, no hemos de estar atentos para buscar el rostro de Dios mientras Dios pueda ser hallado? Yo le he puesto a este tema nuestra comunión con el Señor. Entonces, Chiqui, aquí valdría la pena hacer una pregunta, pero eso es interna, ¿verdad? Eso es personal, eso es para cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? Porque si tenemos batallas, teniendo comunión con Dios, estando lejos del Señor, ¿qué sería de nosotros? Definitivamente, pues somos presa fácil para el enemigo. Así es. Porque estando uno en una constancia comunión con el Señor, nosotros vamos a ver que la mano de Dios está sobre nuestra vida, que Él nos protege, que el ángel de Jehová se levanta todos los días a pelear nuestras batallas, ¿verdad? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Pero si nosotros estamos alejados del Señor, definitivamente somos una presa fácil para que el enemigo nos zarandee, y eso no le podemos dar nosotros lugar a nuestro Señor. No debemos, porque nuestro Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso, ¿verdad? El mismo de ayer, de hoy y de siempre, el que pelea por nosotros, el que nos guarda en todo momento, ¿verdad? Aún hemos estado quizás en lugares equivocados, pero el Señor en su infinita misericordia nos ha guardado y nos ha sacado de ahí. Entonces, la importancia de poder nosotros tener una relación íntima con el Señor, ¿verdad? Que nosotros en todo tiempo y en todo momento nosotros nos podamos acercar a Él y estar en una relación constante con el Señor, para que nosotros seamos sumamente protegidos y bendecidos a través de la comunión con el Señor. Amén. Bueno, es interesante esta mañana que nosotros podamos prestar atención a algunas cosas que son fundamentales, Chiqui. De la misma manera como tenemos comunión con nuestra familia, con nuestra esposa, en el hogar, con los hijos, con la comunidad, con la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos. También, mis amados hermanos, tenemos que comprender que es necesario tener comunión con el Señor, ¿verdad? Debemos de tener comunión. Por eso el Señor Jesucristo, dentro de algunas palabras que Él deja en el Nuevo Testamento, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, ahí se ve la relación entre el Hijo y el Padre. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, la comunión de Jesús con la iglesia. Entonces, esta pregunta que hoy nosotros estamos haciéndonos es, ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Será que estoy cerca del Señor o estoy lejos? Si estoy cercano al Señor es porque tengo vida devocional. Exacto. Si estoy lejano, esa es la condición espiritual que mantengo posiblemente en mi corazón. Y venimos en esta mañana, mis amados hermanos, a ministrarle su corazón, a motivarle en el nombre de Jesús, a que no dejemos de orar, a que no dejemos de clamar, a que no dejemos de suplicar. Fíjate que me llega a mi mente esta palabra
que nosotros no debemos de dejar de orar. Amén. Debemos de velar en todo tiempo. Exacto. ¿A qué tiempo se refería el Señor? Bueno, este es el tiempo que a nosotros nos tocó vivir. Amén. Y este es el tiempo, Chiqui, en que nosotros debemos de estar clamando delante de la presencia del Señor. Exactamente, ¿verdad? Porque vemos que los tiempos cada vez se ponen más difíciles. Sí, están complicados. ¿Verdad? Y vemos que el Señor ya viene. Y como tú decías, nos tocó este tiempo. Un tiempo muy hermoso. Exactamente, donde vamos a ver, antes de que el Señor venga, vamos a ver una gloria preciosa. Vamos a llenarnos del Espíritu Un Santo. avivamiento muy hermoso. Porque no nos podemos ir vacíos, definitivamente. Nos vamos a Mira, ir llenos. como iglesia, la iglesia no se puede ir con el Señor, ni enferma, No, ni vacía, ni desarreglada. tampoco. La iglesia que se va a ir con el Señor debe ser una iglesia que está siendo sanada por el Señor. Sanada por el Señor. Por Amén. eso, fíjate que en la palabra del Señor encontramos cuando el Señor le dice a Mefiboset: ¿por qué no te fuiste conmigo? Estoy hablando de David. ¿Por qué no te fuiste conmigo? Bueno, Mefiboset le contesta: David ya viene de regreso. Le contesta a Mefiboset: es que mi siervo me engañó. Bueno, luego le va más allá a David y le dice: ¿por qué no te has bañado? Sí. Cuando habla de bañarse, mis amados hermanos, está hablando de ministración. Sí. Eso viene a ser, Chiqui, como cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos. Exactamente. Y el último turno le tocó al apóstol Pedro. Y Pedro dijo: tú no me puedes lavar a mí los pies, ¿verdad? Entonces Jesús le contesta: si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Exacto. Amén. Lo voy a poner de otra forma. Si tú no oras, no tienes partes con Dios. Si tú no oras, no tienes comunión con Dios. Amén. Si tú no oras, no tienes la identidad con Dios. Entonces, Amén. aquí hay otra pregunta cardíaca, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo tengo papá, mamá. Mi relación se mantenía con mis padres cuando ellos existían en la tierra. No están, amén, pero tengo padre espiritual. Pero tengo hijos con los que tenemos comunión. Amén. Entonces, si tenemos a Dios como Padre, lo que tenemos que hacer, Chiqui, es mantener comunión con nuestro Padre que está en el cielo. Exactamente, ¿verdad? Porque si nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Padre de nuestra alma, de nuestro espíritu, tenemos nosotros que acercarnos a Él. Exactamente, pues no lo vemos, pero sí podemos. Sabemos que está ahí. Exactamente, sabemos que está ahí, sentimos la presencia del Señor. Y cuando hay una presencia del Señor, viene aquel mover espiritual, aquella llenura, aquel quebrantamiento. Y si las personas son sensibles a ¿sabes qué pasa, espíritu? Chiqui? Que nosotros, lo que sucede es de que de acuerdo a nuestra comunión con Dios nos sentimos hijos. Exacto. ¿Verdad? Nos sentimos hijos de Dios. Y bueno, mis amados hermanos, es importante que nosotros tengamos buena comunión con Dios. Amén. Y si no la tenemos, restauremos nuestra comunión con Dios. Así es. Por eso Jeremías 33:3 dice, es un pasaje bien conocido. Amén. Dice: clama a mí. Y yo te respondo. Y luego dice: y yo te voy a responder, pero si me clamas, yo te respondo. Amén. Esa es una comunión. Ahora Jesús dice: todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, será hecho. Amén. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, tenemos que evaluar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión. Y esto me llama la atención, Chiqui, si vamos nuevamente al Antiguo Testamento, cuando Josué se pone delante del pueblo y les dice: ahora ustedes decidan a quién van a servir. Amén. Estamos hablando de oración y ahora de servicio. Decidan ustedes a quién van a servir. Está hablando Josué, pero le está hablando a 10 tribus de Israel. Y les está diciendo: pero yo en mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Amén. Bueno, ¿por qué Josué toma esa actitud, Chiqui? Estamos hablando de un hombre con liderazgo, de un hombre que tenía convocatoria a la manera de Elías, a la manera de Moisés, etcétera. Él convoca al pueblo y les dice: allá ustedes, decidan ustedes a quién van a servir. Entonces viene Chiqui, ahora Dios, y Dios nos deja el libre albedrío, ¿verdad? Y nos dice: bueno, allá ustedes a quién van a servir. Exacto. Tienen que decidir. Ahora sería: allá ustedes con quién van a platicar. ¿Con quién van a platicar? Sí. Cardíaco. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pero la importancia
de que nosotros nos acerquemos al Señor. Así es. ¿Verdad? Es cierto que la Biblia nos enseña que debemos de orar sin cesar, ¿verdad? En todo tiempo, en todo momento, a cualquier hora, porque los oídos de Dios siempre van a estar abiertos a nuestra oración, a nuestro clamor. Depende de la necesidad que tengamos, ¿verdad? Porque muchas veces quizás no tenemos necesidades, pero eso no implica que nosotros no nos podamos acercar al Señor, ¿verdad? Qué hermoso es cuando uno, pues quizás tiene paz en su alma, y uno se acerca al Señor a decirle gracias. Gracias, porque Dios es un Dios de oportunidades y nos está dando la oportunidad de que nosotros nos acerquemos, que nosotros nos volvamos a Él de una manera sobrenatural. Ahora, mira, es importante, mis amados hermanos, que nosotros tomemos nota. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Exacto. Bueno, de la abundancia de lo que hay en mi corazón de Dios, Amén. va a ser lo que yo hable con Exacto, Dios, exacto. de la abundancia del corazón. Entonces, esta hora estamos platicando sobre cómo está nuestra comunión con el Señor. Amén. ¿Qué es lo que hace Josué? Josué define al pueblo y le dice, allá ustedes a quien van a servir, pero luego dice algo que es muy, muy importante: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. No está diciendo, la salvación es personal, amén. Es individual, amén. Pero también Dios es un Dios familiar. Entonces dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Recordemos que el servicio implica alabanza, adoración, servicio, comunión, etcétera. Entonces es un paquete que Dios nos ha dejado. Amén. Dice la palabra del Señor, Chiqui, ahí en el libro de Daniel 9:3. Vea cómo dice esta palabra. Daniel 9:3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle. Bueno, esta era la relación de Daniel con Dios. Amén. Esta era la relación, esta era la comunión que Daniel tenía con Dios. Amén. Porque él dice, volví mi rostro al Señor para buscarle. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo está nuestra comunión? Bueno, aquí vemos a un Daniel que él vuelve su rostro a Dios y le busca. Amén. ¿Cómo le busca? Mira este ejemplo. Dice que le busca en oración, Amén. le busca en súplicas, le busca en ayuno, en silicio y en ceniza. 5 cosas que son muy interesantes. Amén. De parte de Dios. Amén. Pero la importancia es de que nosotros hagamos conciencia que tenemos que buscar al Señor. Así es. ¿Verdad? No debemos de pasar desapercibidos, no debemos nosotros de acomodarnos, ¿verdad? Porque pues tanto pueblo acomodado que hay, ¿verdad? Y Dios es un Dios de oportunidades y en su infinita misericordia Él nos espera, Él nos está esperando para que nosotros volvamos otra vez a los caminos del Señor. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Definitivamente orando. Fíjate que el Señor le dice al pueblo de Israel, vuélvete, oh Israel. Así es. Como que le estuviera diciendo, Israel, regresa. Amén. Pero es importante, mis amados hermanos, que nosotros hagamos énfasis en nuestra comunión con el Señor. Si nuestra comunión está deteriorada por X o Y circunstancia, la tenemos que restaurar. Tenemos que buscar el corazón de Dios mientras Dios pueda ser hallado. Daniel capítulo 9, versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle. Bueno, ¿cómo le buscaba Daniel? Dice que le buscaba en oración. Para aquellos que puedan estar escuchándonos esta noche y que quizá tienen algún concepto o quisieran saber qué es orar. Bueno, orar lo sabe hasta un niño, ¿verdad? Pero orar es hablar con Dios. Eso es orar, mis amados hermanos. Orar es hablar con Dios. Por eso la importancia que se tiene de poder tener una buena relación, una buena comunión con nuestro Padre biológico, con nuestro Padre terrenal. Porque si tenemos una buena relación con nuestro Padre terrenal, hermanos amados, para nosotros no va a ser difícil hablar con Dios por la relación que tenemos. Por eso Jesús a sus discípulos, cuando les está enseñando a orar, les dice que deben de orar de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo. Papá,
papá. Entonces, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Es platicar con Él. Tener un diálogo con el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, mis amados hermanos, a mantener esa comunión con Dios. Necesitamos hablar con Dios. Definitivamente, así es, mis hermanos. Tenemos nosotros que hablar con el Señor, ¿verdad? Ya sea por cualquier necesidad o si no tenemos, pues, ¿cómo nos vamos a acercar a darle gracias? Porque nos da la oportunidad de servirle, de buscarle. Gracias porque nos tiene con vida. Amén, así es. Gracias porque nos da la salud todos los días para seguir adelante. Tenemos tantísimas cosas por qué agradecerle al Señor. O sea que nosotros sí tenemos por qué orar, aún no teniendo necesidades, Amén. dándole gracias a Él. Bueno, hay tantas cosas por las que debemos de orar, ¿verdad? Pero vemos en la faceta de Daniel, él dice, volví mi rostro al Señor para buscarle en oración. Orar es hablar con Dios. Amén. Luego dice, oraba y suplicaba. Amén. Oraba y suplicaba. Amén. Y esto, mis amados hermanos, es un elemento que nosotros tenemos que añadir a nuestra comunión con el Señor. Así con es. súplicas, con Con ¿qué es ruegos. suplicar? Ujú. Es rogar, Es rogar. es pedir, es suplicarle Amén. al Señor. Pero mira, Chiqui, solo suplica aquel que reconoce en su corazón que hay alguien superior al hombre, y ese es Exactamente, Dios. ese es Dios. Y vemos esta actitud de humildad en aquellos hombres que le sirvieron al Señor, que para que hoy podamos hablar, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Hebreos, de los héroes de la fe, de los campeones de la fe, tuvieron que ser humildes. Solo el humilde llega a ser grande. Si nosotros no tomamos actitudes de humildad, mis amados hermanos, no podemos desarrollar la obra que Dios nos ha encomendado. Imagínate que viene Dios en esta faceta de súplica, te pone a interceder por alguien, por un enemigo, ¿verdad? Tenemos que reconocer que Dios es superior, que Dios es el que nos llamó. Amén. Y que tenemos que obedecer la voz de Dios. Exactamente, porque vemos que la misericordia de Dios es inmensamente grande, ¿verdad? Y eso nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Que nosotros no hemos pagado mal por mal, hemos pagado bien por mal, ¿verdad? Aún les hemos tendido la mano, quizás a alguien que nos haya ofendido, nos haya hecho daño, pero en nosotros, gracias a Dios, no hay rencor, ¿verdad? Yo siempre le he dado gracias al Señor porque no soy una mujer rencorosa, no soy una mujer que no me quedo con las cosas, ¿verdad? Yo se las entrego al Señor y digo, bueno, Señor, para eso tenemos nosotros un abogado allá en el cielo, ¿verdad? Pero fíjate que nosotros, hermanos amados, como hijos de Dios, que mantenemos comunión con el Señor, debemos de ir evolucionando y no debemos de guardar rencor, no debemos de guardar odio. ¿Por qué? Porque según esta faceta de Daniel 9:3 dice, yo volví mi rostro a Dios, Amén. al Señor para buscarle. Bueno, nos está enseñando esta palabra, que a Dios hay que buscarle en oración, Amén. que hay que suplicarle. Amén. En el Antiguo Testamento dice oración, súplica y en ayuno. Amén. En ayuno. Y me llama la atención el significado del diccionario que encuentro de ayuno, dice cerrar la boca. No comer. Imagínense, dice cubrir la boca o cerrar la boca, ¿verdad? Bueno, en este ayuno lo que nos está hablando es no ingerir alimentos. Exacto. ¿Verdad? No ingerir alimentos, pero ponete que alguien dice voy a ayunar y está sufriendo, mejor coma bien y ore. Ore en paz, tranquilo. Exacto, ¿verdad? exacto. Porque Dios no quiere sacrificios, Dios lo que quiere es obediencia. Obediencia y fidelidad, dos elementos muy importantes que Dios quiere. Yo encuentro esta faceta, dice oración, súplica y ayuno, ¿verdad? Entonces me llama la atención porque dice ayuno, cubrir la boca. Bueno, es taparla, ¿verdad? Está diciendo dejar de comer. Amén. Pero hay cosas que nosotros necesitamos ayunar, cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de practicarlas, dejar de hacerlas, entregárselas a Dios para que Él tome el control de nuestra vida.
vida, porque dice la palabra del Señor en Isaías, dice, ese es el ayuno que yo escogí. Bueno, ¿quién es el que escoge el ayuno? Es Dios. ¿Qué otra forma encontramos en la Biblia, mis amados hermanos, de oración? En el Antiguo Testamento dice con cilicio. Mire cuántas formas oraba Daniel. Oraba, suplicaba con ayuno y en cilicio. ¿Qué era el cilicio? Bueno, era un saco grueso, dice la Biblia, ¿verdad? Para lamentarse, era un vestuario, amén, que servía como lamento. Amén. Y yo creo, mis amados hermanos, que el Señor vino y ha quitado todo nuestro lamento, ¿verdad? Exactamente. El Señor se lo ha llevado, toda tristeza, toda angustia, amén, todo dolor. Amén. Y al Señor se lo llevó, Él pagó por cada uno de nosotros. Amén. Y luego dice que Daniel tenía otra forma de orar que era a silicio y ceniza. Está asociado al luto. Qué tremendo, a luto, ¿verdad? Es como andar con un vestuario oscuro todo el día, ¿verdad? Durante tanto tiempo. Yo creo que Dios vino, mis amados hermanos, y nos ha venido a ser libres. Amén. En el capítulo 4, o 9:4 del libro de Daniel dice, amén, oré al Señor mi Dios e hice confesión. Amén. ¿Qué es lo que activa nuestra comunión con Dios? La confesión. La confesión. Definitivamente, si no confesamos, muchas veces nosotros tenemos quizás cosas profundas guardadas dentro de nuestro corazón, pero las tenemos que sacar. ¿Y cómo las vamos a sacar? Confesándoselas a Dios. Amén. Que de Él no vamos a recibir ningún reproche, ningún señalamiento. Al contrario, Él, cuando uno saca lo que hay, se desactiva lo que quizás una persona puede estar amargada por el daño que lleva adentro, puede estar afligida igualmente, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos nosotros a ser libres de todo eso? Hablando. Fíjate que si nosotros hablamos, Chiqui, vamos a quitar todo peso de pecado, amén, toda carga en nuestro corazón. Y me llama la atención esta palabra confesión en el diccionario Strong, es la palabra yada, Hebreo 30:34, dice, dentro de algún significado es como extender la mano físicamente o lanzar una piedra, una flecha. Cuando yo estoy confesando, estoy lanzando como una piedra, estoy lanzando como una flecha, pero ¿sabes qué es lo tremendo? Dice que es lanzar como una piedra o como una flecha lejos. Quiere decir que cuando estamos confesando, estamos sacando aquellas cosas que nos están haciendo daño, ¿verdad? Las estamos tirando lejos como una flecha o lejos como una piedra. Específicamente, bueno, cuando hablamos de esto, entonces, si estamos confesando, estamos haciéndonos libres. Amén. ¿Qué provoca la confesión? Mira, ¿qué provoca la confesión? La confesión, además de lanzar lejos, tirar una piedra, tirar una flecha, amén, también nos habla, el que está confesando, está como retorciendo las manos, ¿verdad? Amén. Porque tiene aflicción en su corazón. Amén. Pero luego de que es liberado, luego de que se desata, luego de que bota toda lucha, toda carga, puede alabar a Dios. Amén. Mira qué linda es esta palabra. Puede cantar salmos. Ya hizo una confesión, puede dar más. Derribó todo obstáculo. Le da gracias a Dios, le da gloria a Dios. Amén. Y me llama la atención porque según esta palabra ya da 30:34 dice tirar. ¿Qué tiró? Lo que le estaba dañando. Molestando definitivamente lo que tenía dentro, ¿verdad? Y por eso es importante que cuando uno habla con el Señor y saca estas cosas, pues decirle al Señor que el torrente de Cedrón se lo lleve a lo más profundo del mar. Torrente de Cedrón, para los hermanos que puedan estar conectados con nosotros, era a donde se echaba la basura del templo, ¿verdad? Ahí se iba y se la llevaba al fondo del mar. Ahora fíjate que 9:4 del libro de Daniel dice, oré al Señor mi Dios e hice confesión. No solamente oró, sino confesó. Como tirar una piedra, como tirar una flecha, muy lejos, dice esta Biblia, ¿verdad? Pero luego dice, y dije, ay Señor, el Dios grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Entonces yo tengo que reconocer
que le estoy sirviendo a un Dios misericordioso. Exactamente, definitivamente así es, ¿va? Porque vemos que la misericordia de Dios es inmensamente grande para cada uno de nosotros. Si lo único que tenemos que hacer es platicar con el Señor y ser libres de toda opresión, de toda amargura, de toda tristeza, de todo odio, de todo rencor. Hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos ponerlas a los pies del Señor y quedar completamente libres para alabarle, para gozarnos, Amén. ¿verdad? Para recibir la palabra que es figura del agua, para que esa palabra vaya limpiando todo nuestro ser integral, ¿verdad? Ahora, el mismo pasaje lo vemos en la Biblia, la Nueva Traducción, dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero dice algo que es muy importante en la confesión, nos hemos rebelado contra ti. La rebelión es como pecado de adivinación. Exacto. Otras versiones dicen, hemos actuado impíamente y hemos sido rebeldes. Nos apartamos de tus ordenanzas. La Reina Valera 1960. La RBC dice, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus leyes. Bueno, cuando hablamos de rebelión estamos hablando de gente o que muchas veces nos apartamos de los principios de Dios, que no guardamos ni respetamos las leyes divinas de Dios, ¿verdad? La NRBP dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, obramos impíamente, hemos sido rebeldes. Y la Kadosh dice, hemos transgredido y nos hemos alejado y nos hemos vuelto de tus ordenanzas y juicios. Bueno, en esta preciosa mañana estamos platicando, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, sobre nuestra comunión con el Señor. Ahora, en el libro de Daniel, igualmente, ahí estamos en Daniel 9:6, porque dice, no hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué se rompe la comunión, Chiqui? Porque no sabemos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Sí, definitivamente, pero ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque definitivamente no nos acercamos a Él. Porque cuando nos acercamos a Él, sí escuchamos la voz de Dios a través del Espíritu Santo que nos habla. O no nos congregamos. Exactamente. O dejamos de oír palabra, dejamos de estudiar la Biblia. Sí. ¿Cuántas pues, cosas? Hay un montón de cosas, ¿verdad? Acordate de excusas que pone el ser humano. Exactamente. El ser humano es solo excusas, es solo por cualquier cosa, ¿verdad? Es que no pude. Se justifica. Sí, exactamente. No pude porque no me dio tiempo, no busqué al Señor por mi trabajo, no busqué al Señor porque tenía otra cosa importante que hacer. Mire, somos solo excusas, definitivamente, pero cuando deberíamos de tener la prioridad de buscar primero al Señor, a Dios y su justicia. Exactamente, y todas las cosas van a venir por añadidura. Amén. Entonces mira, pues según 9:6 de Daniel, ¿por qué nuestra comunión se rompe muchas veces? Porque no estamos escuchando palabra. Exacto. No estamos escuchando, lo voy a poner de esta forma, no nos congregamos, ya no estamos escuchando la voz de Dios, ya no estamos escuchando al ministro que nos guía. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y ese problema lo estamos viendo según Daniel. Dice, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. ¿Qué debemos de hacer, mis amados hermanos, para tener buena comunión? Es volvernos a Dios de todo corazón, escuchando, congregándonos, acercándonos. Y Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, un decreto, entró a su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de Dios. Mayor ataque espiritual, más oración. Mayor oración.
mayor persecución, más Más búsqueda de búsqueda Dios. del Señor. Es un ejemplo de Daniel. Exactamente, ¿verdad? Porque a él no le importaba que lo vieran, ¿verdad? Por eso abría las ventanas. No le de su importaba que reino, sus sí. enemigos se dieran cuenta que oraba. Que él estaba, que era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces vemos que si tenemos ejemplos en la Biblia, los cuales han sido de bendición para todos, ¿por qué no nosotros no lo vamos a hacer? ¿Verdad? También nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Tal vez no exactamente lo que hacía Daniel, ¿verdad? Pero sí un lugar privado. Pero fíjate, Chiqui, sí, tener un lugar privado, exacto. Pero muchas veces hay decretos de hombres, Sí. estoy hablando de lo espiritual, Ujú. ¿verdad? Hombres que maldicen. Sí. Y la única forma para romper todo eso es orando. Eso es el Orando. ejemplo que Ujú. Daniel nos está enseñando, Exacto. ¿verdad? Él tenía un decreto ya en contra. ¿Qué fue lo que hizo? No se puso a llorar, él se puso a orar. No se puso a lamentarse, se puso a orar. ¿Qué Amén. hizo? Abrió las ventanas de su casa. Y cuando usted ve la palabra de Dios, ventana habla de oración. Oración. Ujú. Nuestros hogares deben de tener oración. Mis amados hermanos, nuestro deseo es que usted y nosotros tengamos un altar de comunión delante de la presencia del Amén. Señor. Le invitamos a seguir Amén. orando, le invitamos Amén. a seguir buscando, le Amén. invitamos a seguir clamando, le invitamos a que nos acerquemos a Dios mientras Dios pueda ser hallado. Oramos. Amén. Oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor, porque siempre el Señor en su infinita misericordia nos deja una enseñanza para que todos juntos nosotros aprendamos, ¿verdad? Amado Dios, Sí, que estás Señor. en el cielo y en todo lugar, Gracias. hoy venimos a darte gracias por tu bendita palabra, porque sabemos, Señor amado, que siempre tu palabra, Señor amado, Aleluya. nos deja una enseñanza. Padre, te pedimos con todo nuestro corazón, mis hermanos y nosotros, que seamos hacedores de tu bendita palabra, para que nosotros esa palabra que escuchamos todos los días la podamos poner en práctica y ser sumamente bendecidos y limpios. Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, hasta donde pueda llegar tu bendita palabra, Señor, que sea de bendición y de edificación para que todos juntos crezcamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, que Dios los bendiga, Amén. que tengan un excelente día y recuerda, es importante tener comunión Comunión con el con el Señor. Señor. Amén. Bendiciones. Que el Señor les Hasta bendiga. pronto. Un abrazo.